Es momento de comenzar la primera de estas charlas. Mientras me imagino va a quedar lista la presentación y eso, yo les quiero contar que nuestra primera expositora del día de hoy es ingeniera civil, tiene una maestría en ecología y gestión ambiental. Además, es magíster en administración estratégica de organizaciones. Ha realizado diversas especializaciones en Europa como también en Asia, especialmente en temas de agua y saneamiento, huella hídrica, soluciones basadas en la naturaleza, agua y gestión sostenible y corporativa del agua. Actualmente se desempeña como consultor internacional senior en agua y saneamiento, que corresponde al capítulo de las OEDS 6. Y además es CEO, es quien lidera Agua Global. Saludamos a la primera expositora de esta mañana con un tremendo aplauso. Viajó desde Lima para estar con nosotros con la charla Innovación y Liderazgo frente a los desafíos del cambio climático. Bienvenida sobre este escenario, CEO de Agua Global Perú, Carla Toranzo. Carla, bienvenida. Listo, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenos días. Un saludo a cada uno de ustedes. Es realmente un honor poder estar aquí el día de hoy y especialmente en un evento tan importante de innovación y emprendimiento. Yo creo que si vamos a cambiar el mundo realmente para mejor, lo vamos a hacer nosotros, los emprendedores. Y además, con mucho cariño, estar aquí en Rancagua 10 años después de que hiciéramos por primera vez un estudio territorial a nivel de cuenca, de la cuenca del Rapel, de huella hídrica. Fue el primero casi que en el mundo, el primero de América Latina. Lo hicimos, en esos años yo trabajaba para el gobierno suizo en un proyecto de Suiza y lo desarrolló la Fundación Chile. Entonces, estoy especialmente contenta por eso. Muchísimas gracias a Corfo y a la Corporación ProHiggins por esta invitación y por este evento tan importante. Bueno, esta es la agenda de mi presentación del día de hoy. Yo voy a arrancar comentándoles un poco cuáles son nuestros desafíos comunes en el mundo, aquí que estamos nosotros, los que están en la China, los que están en Europa, respecto de cambio climático y por supuesto agua, porque si pensamos un poquito, el cambio climático son grandes sequías, grandes inundaciones, está reflejado en la variable agua. Luego voy a hablar un poco de cómo transformamos el futuro en base a dos conceptos. Uno, el de innovación y el segundo, el liderazgo. Y para poder hacer esa transformación voy a tratar de plantear con ustedes, y ojalá podamos participar todos, de qué tenemos a favor y qué en contra para hacer ese cambio. ¿Qué oportunidades y soluciones clave tenemos? Y finalmente, ¿cuál debiese o proponer esta ruta y llamado a la acción en clima y agua? A ver, aquí tenía varias fotos que iban a pasar una por una, creo que por estar usando esto no me lo permite, pero estas fotografías se las voy a contar, ustedes seguramente las han visto también, tienen que ver con las grandes inundaciones, las grandes sequías, con la situación de los incendios forestales, ¿no es cierto? Y también con cómo otros países de América Latina, y a lo largo de esta presentación los invito un poquito a reflexionar en la situación de Chile, que finalmente en muchos aspectos lleva como el liderazgo en la región, a pesar de los retos enormes que tenemos. Y bueno, quiero plantearles que todos estos eventos climáticos extremos que vienen sucediendo cada vez más en el mundo, que generan muerte de personas por golpes de calor, que generan que las personas rindan menos, ¿no es cierto?, en situaciones de olas de calor extremo, ¿no es cierto?, tienen un efecto dominó. Afectan no solamente digamos, los destrozos que causan, sino que generan que tengamos inseguridad en agua y inseguridad alimentaria. Cada vez el reto de alimentar a más personas por el crecimiento poblacional y sin embargo hacerlo con menos cantidad de agua y con suelos deteriorados, cada vez con capacidades más dañadas. Entonces, todas esas situaciones lo que están generando es que hayan más tensiones sociales, porque hasta sin electricidad podemos vivir, pero sin agua no podemos. Yo les quería plantear estas preguntas iniciando esta presentación.
y es si vamos a esperar nosotros ser esa pieza de dominó a la que le toque caer. Y eso porque nosotros vemos muchas noticias de las situaciones que ocurren en otros países, de las grandes inundaciones, grandes sequías, pero no somos nosotros, ¿no es cierto? O las que ocurren aquí en Chile, de repente no ocurren necesariamente en Rancagua. Entonces solamente estamos viendo en las noticias que, bueno, 100 personas perdieron sus hogares, 200 personas están de pronto en villas, mientras vuelven a tener un hogar. Es como que, bueno, nos enteramos por las noticias, pero no nos está tocando directamente. Entonces yo les pregunto, ¿vamos a esperar nosotros ser los protagonistas de esas noticias? Les dejo esa pregunta planteada. ¿Vamos a esperar entonces que eso nos alcance directamente para tomar acción? Listo, ya sabemos que los principales efectos que están teniendo, ¿no es cierto?, el cambio climático y que lo que nosotros vemos, tal vez no directamente, es todas estas consecuencias en la salud humana, consecuencias en el medio ambiente, económicas, sociales y en la biodiversidad. Grandes pérdidas de biodiversidad, esos golpes de calor que les mencionaba, se agravan las enfermedades crónicas que las personas padecen, tenemos nuevas enfermedades. Yo, por ejemplo, vivo en Lima, nunca teníamos dengue, pero sin embargo hemos tenido una epidemia terrible de dengue hace pocos meses, porque hoy nosotros tenemos un verano súper más extremo del que teníamos hace algunos años. He escuchado, ayer conversaba con alguien que en Rancagua también han tenido algunos casos de dengue, no lo sé. Eso del dengue no es menor, ¿no es cierto? Es una enfermedad terrible que tira a las personas a la cama 1 o 2 semanas y que tiene un costo de curación, pero que además tiene casos extremos en los cuales no solamente, además de todos los síntomas, sangras y las personas se mueren. Es decir, es una enfermedad mortal también. Hay impacto en la agricultura, menos producción. Hace año y medio el ministro de Economía de Argentina dijo que a raíz de la gran sequía se iba a tener que reducir la producción agrícola. Eso no es tan… ¿Qué tiene detrás? Tiene detrás que cuántas personas se van a quedar sin empleo, cuántas personas van a entrar en suspensión perfecta, como ponían a las personas en el COVID, cuántos hogares no van a tener esos ingresos. No podemos esperar esos extremos, no podemos esperar que nuestra gente no pueda trabajar en diversas actividades. La agrícola es la más visible, pero ojo que según el derecho humano al agua y saneamiento, en una situación de escasez, en primer lugar, ¿a quién se le va a dar el agua? ¿A quién? A las personas. Y en segundo lugar, ¿a quién? Primero, consumo humano. Si alcanza, al sector agrícola. Tercero, empresas. ¿Qué pasa si las concreteras, por decir algo, las cementeras no pueden trabajar? ¿Qué va a pasar con su personal? ¿Qué va a pasar con esas familias que viven del dinero de la persona que es cabeza de familia y no va a poder tener empleo? ¿Ok? Entonces los llamo a pensar un poco sobre eso. Mayores costos de energía. Bogotá ha estado con grandes, seguramente han escuchado, los amigos colombianos que están, les han estado racionando la energía y el agua por menor cantidad de agua, porque también están enfrentando sequías. Esto es una situación ya en todos los países. Lo que pasa es que creo que sale poco a la luz. Daños en infraestructuras, las migraciones y desplazamientos. Les preguntaba a unos colegas que teníamos un entrenamiento, viven en Santiago hace una semana, ¿qué pasa si llega el día cero? ¿Qué pasa si es mañana el día cero? Si mañana no hay agua en Santiago. ¿O qué pasa si mañana no hay agua en Rancagua? ¿Qué sería lo que haríamos? ¿Cómo les parece? ¿Qué haríamos? Mañana ya no hay agua y nos dicen que no se sabe cuándo habrá. ¿Tendríamos que mudarnos a algún lado? ¿O nos vamos al aeropuerto si podemos y a otro país? ¿O los de Santiago tal vez se vengan a Rancagua o los de Rancagua nos tendremos que ir a donde haya? Porque más de 2 días no vamos a aguantar. ¿Cómo va a ser ese momento de migración? Eso ya está pasando y alguien me lo comentaba ahora también. Gente que tiene que migrar porque no hay agua, pero no salen las noticias. Gente de América Latina, no estoy hablando de África, aunque había traído varios ejemplos que no están saliendo por la presentación, pero bueno, eso está pasando en nuestros países. Conflictos sociales, pérdidas de hábitats, cambios en los ciclos biológicos. Listo, entonces lo que no todos ven, y es que ya todos estamos afectados, ¿ok? Y aquí un poquito rápidamente, ¿cómo estamos afectados? No rendimos igual en las olas de calor. ¿Ok? Si alguien aquí somos emprendedores, de repente tenemos 2 o 3 trabajos, ya con olas de calor no rindes lo mismo. ¿Ok? Si podías aceptar tal vez 2 contratos, pues ahora aceptarás 1. No, pierdes ingresos. Se encarece nuestro costo de vida. Aquí ustedes ya están acostumbrados a tener calefacción y aire acondicionado, pero en los demás países de América Latina, en Perú nunca hemos tenido aire acondicionado, menos calefacción.
No todo el mundo puede afrontar el costo de tenerla, ni el costo de pagar un recibo de energía, un recibo de luz mayor. Eso nos quita dinero en la canasta familiar para otros fines. Se incrementa el riesgo de padecer o padecemos esas enfermedades que nos parecían improbables, como les mencioné, como el dengue de ejemplo, y todos los costos asociados, ¿no? Porque si alguien en la familia cae enfermo, entonces hay una inversión adicional para cubrir las actividades que hacía en el hogar la persona que está enferma. Además de lo que si es independiente, ¿no es cierto?, lo que deje de percibir en ese tiempo. Ojo con eso, tener que optar por comprar agua embotellada a precios fijos. ¿Vieron lo que sucedió en Uruguay por la sequía? Que ha sido el caso más terrible que por lo menos yo he conocido en Sudamérica, siendo Uruguay uno de los países que también es como el top en el tema de agua. Ellos, a raíz de la sequía, no tuvieron el año pasado la cantidad suficiente para potabilizar agua. ¿Saben qué sucedió? Se mezcló con agua marina y el agua que llegaba a los hogares el agua potable tenía una mayor cantidad de salinidad. ¿Alguien aquí tiene alguna enfermedad que le han prohibido consumir sal? Ok, imagínate que tuvieras que tomar agua potable con una mayor cantidad de sal. Menos años de vida, morirte antes. ¿Ok? La opción fue que tuvieron que fijarle precios al agua embotellada. ¿Qué pasa cómo van a fijarlo en esos momentos? ¿Quiénes nos van a estar gobernando en ese momento? ¿Con qué empresas van a fijar esos precios? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Vamos a poder pagarlo? Y si no podemos y tenemos a alguien que no puede tomar esa mayor cantidad de sal en casa, ni nosotros mismos, si estuviéramos sanos, menos años de vida, menos tiempo de vida, ¿les parece justo? ¿Más gasto de hospitales, más gasto por enfermedad? No lo es. Tenemos que prepararnos para ese escenario, no podemos esperarlo. Y los invito a pensar ahorita. Aquí creo que todos somos de una edad mediana, así que tal vez algún achaque ya sufrimos. Imagínense en 20. No vamos a tener la misma energía, no vamos a tener la misma fuerza, y si el día de hoy no empezamos a solucionar estos problemas, en 20, ¿cómo ven la cosa? ¿Media negra? ¿O la ven, o la ven bien? Está duro, ¿no? Nos va a tocar medio duro, vamos a cambiarlo. Aquí sí pueden ver algunas fotos en el marco de lo que nos está sucediendo ahora. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde vamos a tomar ese avión? A Turquía no vamos a ir, no vamos a poder, por ejemplo. Porque Turquía anda, ¿cuál? O peor. ¿Ok? Ahí tienen unas imágenes. Voy a dejar la presentación, todo el que quiera enterarse más va a poder acceder a los enlaces de las referencias, porque por tiempo no voy a tener que avanzar un poco rápido. A pesar de que tienen esas fuentes de agua secas, por otro lado, igualmente siguen diseñando tener cultivos de alto consumo de agua, lo cual es un poco contradictorio, ¿ok? En Estados Unidos, el río Colorado, igualmente, gran preocupación por la cantidad de agua. Ahí el ejemplo en Europa, que las graves crisis climáticas que tienen que ver con grandes sequías son ya del día a día. Y Francia tuvo hace 1 año y medio escasez de alimentos a raíz de que no podías producirlos por la cantidad de agua. No sé si a ustedes ya les ha pasado. A nosotros nos ha pasado en el Perú que un kilo de limón que costaba $1 terminó costando $5. Se vuelve inaccesible. ¿Cuántos sabemos que lo que nos piden en las dietas sanas es frutas y verduras, es cítricos? Listo. Y la China con sus miles de millones de habitantes, también grandes crisis de agua, ríos secos. Doña Ana, que es una zona de mucha producción también para agroexportación en Europa, en España completamente seca. Así que eso está pasando en todos los países. Si alguien piensa, si aquí se vuelve crítico, me voy a mudar a donde hay agua, pues miren cómo está el mundo. Bueno, además de estos retos de agua por cantidad, están los retos de agua por calidad. Ustedes me contarán cómo están las fuentes de agua en Chile. Yo diría que América Latina son las que están más limpias, pero la situación es absolutamente crítica. Tenemos países en la región de América Latina donde todas las fuentes superficiales prácticamente están contaminadas, lo cual es gravísimo. Los pequeños agricultores a veces riegan, ¿no es cierto?, con esas aguas contaminadas. Después, por eso a veces no encontramos razón por qué aumentan los casos de cáncer en gente alrededor de los 50. Bueno, debiésemos estudiarlo porque tal vez venga por ahí, con los vegetales que comemos, ¿con qué agua se regaron? Además, miren, en Europa ya hay un estudio de varios cursos de agua donde han encontrado
antibióticos. Entonces, ¿cómo estarán nuestros cursos de agua aquí en América Latina? ¿Ok? Se lanzan las aguas residuales sin ningún tratamiento en diversos puntos, en diversos países. Como digo, en el caso de Chile, ustedes tratan al 100% las aguas residuales y como yo mencionaba, Chile, si uno mira América Latina en los temas de agua, es como que el que va adelante. ¿Ok? Entonces, yo eso se los menciono porque al final voy a hacer una reflexión sobre ese asunto. América Latina en general, a pesar de estos retos tan enormes, nosotros tenemos 30% del agua dulce del mundo, lo cual no es menor. Somos de las regiones con mayor cantidad de agua del mundo, de agua dulce. Y sin embargo, las personas en países como México, como Perú y otros de América Latina no tienen agua en su vivienda, no tienen desagüe, no se tratan aguas residuales. Y esto para que ustedes vean, ¿no? En Ciudad de México, que el 72% del suministro de agua proviene de un acuífero sobreexplotado. Y miren, cuánta gente depende de ese recurso para agua potable. El segundo lago más grande de Bolivia se secó. Y aquí quiero hacer una referencia a la huella hídrica. Mientras con huella de carbono uno puede producir en la China y sembrar árboles en Chile para compensar esa huella de carbono, si uno se seca una fuente de agua dulce no puedes compensarla con nada en otro lado. Es en el punto. Y puedes hacer una restauración que te costará muchísimo dinero. Entonces es un reto mayor. Esto es lo que sucede hoy en México, las colas para tener un poco de agua potable. Más noticias para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando ahí en el caso de México, que es muy duro. Y lo que les mencionaba del estrés hídrico por calidad. Todos estos mapas famosos que aparecen en The New York Times y demás por estrés hídrico por cantidad, pero no se menciona el asunto de calidad. En el tema de calidad, en el caso de América Latina, la situación es muy crítica, muy dura. Y ahí les he puesto ejemplos. Chillón, por ejemplo, es uno de los ríos principales para la ciudad de Lima. En el caso aquí de Neuquén, prohibían disfrutar de los ríos por la contaminación del agua. Y igualmente, por ejemplo, en el caso de La Paz en Bolivia, ¿no es cierto? La ciudad capital, recién hace 2 años iban a construir la primera planta de tratamiento de agua residual. Así está el mundo. ¿Y hacia dónde se supone que vamos? En el 2015, Naciones Unidas hizo una agenda de sostenibilidad para el mundo, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí puso el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, pero el 13 y otros tienen varias metas relativas a agua. En el caso de este 6, ahí he resaltado los que tienen que ver, digamos, con aspectos más relevantes que podría decirse para Chile, porque por ejemplo ustedes tienen ya, como yo decía, cerrada el agua, el tema del desagüe, pero se supone que para el año 2030 todos los países deberían mejorar la calidad del agua, reduciendo contaminación, eliminando vertimientos, minimizando la emisión de productos químicos, materiales peligrosos, reduciendo el porcentaje de aguas residuales sin tratar y, bueno, diversas metas, uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores, asegurando sostenibilidad de la extracción. Igualmente, implementar gestión integrada de los recursos hídricos, proteger los ecosistemas relacionados a agua, la cuenca, ¿no? La infraestructura natural de agua y humedales, ríos, acuíferos. Todo esto son las metas al 2030. Pero según las propias Naciones Unidas, América Latina está largamente lejos de lograr el ODS 6. De hecho, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que con el mismo nivel de inversiones prepandemia lo lograríamos tal vez quizás de repente en el año 2100. ¿Ok? Entonces, así de crítica es la situación en América Latina respecto al ODS 6. Y esto es lo que dice la propia FAO, que miles de millones de personas seguirán careciendo, bueno, de los accesos a servicios básicos como agua y saneamiento a 2030, a menos que se cuadriplique la velocidad de los avances. ¿Ok? Y las necesidades cada vez mayores de agua para la agricultura, para la industria y para los sectores energéticos. También les menciono que hay cada vez mayor degradación de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas, que son la infraestructura natural para que tengamos agua en la cantidad y calidad que deseada, ¿no es cierto? ¿A dónde deberíamos ir? Deberíamos ir hacia seguridad hídrica, hacia ese concepto. Y los animo a preguntarse si hoy ustedes tienen seguridad hídrica, el día de hoy. Miren el concepto, capacidad de una población para salvaguardar acceso sostenible a cantidades adecuadas, de calidad aceptable para mantener los medios de vida.
el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. ¿Ustedes creen aquí que cumplen con este concepto? ¿Sí? Qué bueno. Yo estuve hace casi 2 años en Coquimbo, antes de que estuviera esta noticia, donde estaban esperando llegaron las lluvias. Estaba esperando toda la población que llegaran las lluvias para que no haya esa restricción del recurso. Y afortunadamente llegaron, ¿ok? Pero es decir, hay varias regiones en nuestros países en las cuales las personas ya no viven con seguridad hídrica. Y para que tengan más información sobre Chile, y este es un documento bien importante que hizo justo la Fundación Chile, que es Escenarios Hídricos al 2030. Chile será el único país latinoamericano con estrés hídrico extremadamente alto al año 2040, que es mañana, porque los años se pasan volando. Miren la información, de sus 110 acuíferos, ojo que el agua dulce, el recurso más valioso de agua dulce son los acuíferos, es el agua subterránea. Y los 110 acuíferos de Chile se encuentran actualmente con una demanda comprometida superior a su recarga, existiendo un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua que supera más de 6 veces la extracción actual del recurso a nivel nacional. Hoy en Europa ya los grandes compradores responsables están observando, viendo de dónde viene el agua, de sus verduras, de sus frutas, ¿no es cierto? Y han observado varios lugares de América Latina. Ahí les dejo el enlace para ese documental sobre el caso exclusivo de Petorca. Pero en el caso de Petorca también hay diverso material científico, ¿no es cierto?, mostrando cómo, bueno, el uso intensivo de actividades agrícolas y cómo se ha manejado el agua en general ha generado, además por la mega sequía que tienen, ¿ok? Ha generado una situación muy crítica. Ahora, ¿cómo entran los grandes negocios? Y bueno, yo les cuento que yo me dedico a agua y saneamiento hace más de 15 años a que los países de América Latina alcancen gestión sostenible del agua, y parte de lo que me ha tocado hacer es empezar a meter a bordo al sector privado en un tema que antes era como el Estado, porque todos pagamos impuestos, ¿no? El Estado tiene que cerrar esto, brechas de agua, saneamiento, tratamiento de agua residual y todo. Bueno, la situación es tan crítica que los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible pusieron en el 17 la posibilidad del sector privado. Y a nosotros, emprendedores, esto nos abre muchas puertas, entre otras cosas. Ya el sector privado, las grandes transnacionales, las empresas grandes, que finalmente son las únicas que tienen mayores recursos para invertir en estos temas, ya tiene afectaciones duras en el tema de agua. En México, en la zona norte, ¿no es cierto?, hay empresas construidas de las cervezas más famosas en las que el presidente dijo, ya no operas, porque la población se levantó. Y la población en ese caso no es que no tenga agua porque no haya, sino que no tiene infraestructura de agua. Pero ya se afectaron muchos millones del sector privado por esta situación. Este es un reporte que es interesante de revisar, se hace a nivel de varias transnacionales del mundo, una vez cada cierto tiempo. Y miren, esas empresas grandes ya están reportando sus riesgos en la cadena, sus riesgos relativos a agua en la cadena. De las empresas que llaman a su cadena para hacer el análisis conjunto, se multiplica. Ahí ven más a profundidad y ven que los riesgos en la cadena son súper mayores. Ellos hoy, las grandes marcas globales, están ofreciéndole a sus gerentes de finanzas, por ejemplo, premios, ¿no es cierto?, grandes empresas para incentivar la acción en agua a través de las cadenas de suministro. 50% de ellos, de los grandes compradores, se está comprometiendo con sus cadenas en los temas de agua. Y aquí hay una mención sobre que 50% de la huella hídrica de los países con grandes ingresos viene de países como Chile, los del sur global, ¿ok? Y eso es una oportunidad para todos nosotros, porque estas empresas van a tener dos opciones. Primero, cambiar de proveedores, o segundo, en una estrategia de responsabilidad con la cadena, poner los recursos, por ejemplo, para acciones de reforestación, de rehabilitación de cuencas, para temas que colaboren con la seguridad hídrica de las zonas donde están produciendo.
Entonces ahí tenemos el reto de o dejamos que las grandes organizaciones mundiales nos pongan la agenda a nosotros pequeñitos emprendedores, o empezamos a darnos cuenta en qué están decidiendo en los temas de agua para estar listos y que la propuesta venga casi que de abajo hacia arriba. ¿Ok? Están fijándose también en cómo producen respecto de contaminación de fuentes. Sobre transformación del futuro, voy a entrar al tema de innovación y liderazgo. Solo quería consultar cuántos minutos me quedan, por favor. Si alguien me puede avisar para ver si corro o entro más a detalle. Me avisan, porfa. Listo, entonces si hemos visto que la tendencia nos dice que no vamos a alcanzar las metas del ODS 6, ya es evidente que o rompemos la tendencia o nos espera un futuro bien negro, lamentablemente. Tenemos que romper esa tendencia y asegurar nuestra seguridad climática e hídrica, que además es la seguridad alimentaria. Entonces ahí lo que necesitamos es un poco ese enfoque de economía verde y azul, pero más allá de superar nuestros retos relativos a agua, tenemos que empezar a crear oportunidades. Porque el agua está aquí en nuestros países, ¿no es cierto? El agua casi que alimenta al mundo. Si ustedes se ponen a darle una mirada, por ejemplo, a las exportaciones. Entonces ya sabemos lo que decía que no vamos a llegar. Necesitamos dos cosas para hacer ese cambio. Eventos disruptivos o jugadores que cambien el juego. Y eso es lo que tenemos que apuntar a hacer. Y a eso los invito a pensar en eso, ¿no? En ser ese game changer. Ahí voy a dejar los dos conceptos que he tomado para innovación, el del manual de Oslo, que es el de la guía de la OECD, y el de liderazgo avanzado, que es de esta señora Rose Canter, que es quien dirige a la escuela, digamos, el movimiento de líderes de la Universidad de Yale. Y es de las autoras que más, digamos, yo considero más avanzada en el asunto del liderazgo para lo que necesita nuestra América Latina. Y es esto, ¿no? Ese liderazgo para el futuro, la capacidad de pensar fuera del edificio para vencer la parálisis de lo establecido y producir innovación para un mundo mejor. Nosotros podemos tener el dinero, podemos tener la tecnología, pero si nuestras instituciones, la gobernanza del agua en general, no va con la rapidez que necesitamos, porque hoy ya no es un día más, hoy es un día menos si no vamos arreglando esta situación. Entonces necesitamos que dentro de las organizaciones esté el game changer. Y eso es una experiencia bien interesante. A mí me ha tocado entrenar personas en grandes organizaciones, de empresas de bebidas y comidas. Cuando tú entrenas a ese joven que pronto recién entró a esa empresa y termina siendo el CEO, él ya no está absorbido en la cultura organizacional. Ese es el game changer. Cuando ese que entra jovencito se da cuenta que el tema del agua no es lejano. No es que le queramos poner agua a todas las que no tienen, es que lo están sufriendo él y su familia. Cuando esa persona se da cuenta, empieza a hacer el cambio. De lo contrario, entras solo en la misma cultura organizacional y eres uno más. Y todos sabemos que no funciona la organización tal, o el Estado, o lo que sea, y pero bueno, vamos a ver todas las tecnologías. Sí, pues, pero igual hay países en América Latina donde hacer un proyecto de agua puede tomar 10 años. 10 años. ¿Qué consideramos entonces? Primero, que detrás de toda gran empresa, gran organización o gran hazaña, siempre están las personas. ¿Ok? Son el factor del éxito y el recurso más valioso. Tenemos que apuntar a ese recurso. Esa es nuestra oportunidad. Necesitamos esos líderes climáticos o líderes de agua en todos los sectores. Y lo que necesitamos es ubicarlos, porque necesitamos sus conocimientos y habilidades para diseñar nuevos enfoques y construir nuevos caminos hacia las metas del ODS 6 y del ODS 13. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo en el sector agua y saneamiento hace muchos años, ¿no es cierto? Pero mi sector no ha logrado, estamos viendo lo que está pasando. No vamos a llegar a cumplir las metas del ODS 6. Necesitamos a los demás sectores. Es como yo pienso, ¿no? Si a mí, yo no sé nada de carros, pero si me llaman para ver cómo se construye un Tesla, tal vez por mi background de agua, yo hago un comentario que haga que todo ese equipo de ingenieros que la rompen el Tesla haga un cambio de valor en su modelo. ¿Qué pasa si yo traigo de afuera a las personas que no trabajan en el sector agua, pero es su input principal en la vida, en el trabajo? Tal vez den ideas, y seguramente las van a dar, que van a hacer que los que estamos en agua hagamos cambios de valor. Hoy necesitamos a todos, contadores, financistas, administradores, a todos liderando el tema de agua. No les digo que se metan a trabajar en el tema de agua,
pero con que vayan aportando y moviendo ese cambio desde dentro de las instituciones, la vamos a hacer. De otra manera es bien difícil. Todos a bordo, no solo el sector público, necesitamos agricultura, minería, comidas y bebidas, construcción, farmacéutica, salud. Todos ellos usan o tienen que emitir esas aguas residuales. Entonces hay que ver que tengamos una solución ganar-ganar con todos ellos para las personas. Esas soluciones ganar-ganar tienen que ser para nosotros, la sociedad civil, para el sector privado, porque si no la verdad es que es difícil que entre, para ecosistemas, para nuestra infraestructura natural. Y tenemos que pensar ya en acciones estratégicas frente a las tendencias globales, o nos van a llevar con todo. Lo que les comentaba, no esperar a que de afuera bajen soluciones que no nos van a ser necesariamente las mejores a nosotros en nuestros países, sino que tengamos esto claro y nosotros movamos hacia arriba lo que le interesa a nuestro país en el tema de agua. Resaltar que están reconocidos en el mundo, en la ONU, tanto el derecho humano al agua y saneamiento, como el derecho humano al ambiente saludable. Sobre oportunidades y soluciones clave, voy a mencionar puntualmente algunas. Economía circular del agua es la gran oportunidad. Hemos hecho cálculos en regiones que están por declarar restricciones, en las cuales si reutilizaran el 100% de sus aguas residuales y se las dieran, por ejemplo, a agricultura, por dar un ejemplo, no tendrían restricciones, no tendrían riesgo de restricciones. Entonces, lo que les mencionaba hace poco, ¿no? En caso de necesidad de restricción y se tenga que poner solo para consumo humano, no podemos decir simplemente, bueno, pero si hay restricción va a ser para consumo humano, porque en ese momento van a estar diversos intereses en la toma de decisiones y nuestro interés principal debiese alinearse también a que las personas no tengan que perder sus trabajos porque no hay agua para producir. Entonces, economía circular del agua, tratar las aguas residuales y reutilizarlas es central. Bueno, aquí les voy a dejar la definición con esta PPT del caso de economía circular. Nos permite además recuperar y regenerar productos y materiales al final de cada vida útil. Se pueden extraer recursos valiosos del agua y las aguas residuales, como por ejemplo para fertilizantes también. Y también sobre economía circular del agua, les dejo ahí la información sobre las 3 R's de reducir, reciclar y recuperar, para que tengan más información de cómo nos beneficiaría empujar el tema de economía circular del agua, cómo nos impactaría. Y me voy a quedar, como no nos va a dar mucho el tiempo, me quedo con esta información de las comunidades sabias en agua. Hoy necesitamos que todos sepamos, ojalá puedan transmitir siempre este conocimiento sobre agua que nos afecta a todos. Que nosotros como ciudadanos estemos informados y nos demos cuenta del papel que tenemos en la conservación del agua y los recursos asociados. Lo otro es huella hídrica y gestión corporativa del agua. Huella hídrica no solo tiene que ver con la cantidad de litros, tiene que ver con ubicación geográfica. No es lo mismo que yo produzca, les voy a poner el ejemplo de Perú, en la costa desértica del Perú, a que yo produzca lo mismo en la selva amazónica, donde el agua es abundante. ¿Ok? No es lo mismo que yo produzca en la época de estiaje en un lugar que en la época de abundancia. No es lo mismo. El indicador de huella hídrica facilita que las personas relacionen cantidad de litros con producto, pero no es lo mismo. Necesitamos que sepan que sí es importante ver la ubicación y el tiempo. Esto nos permite tener a bordo a los compradores responsables para que aporten a su cadena de suministro. Porque finalmente la huella hídrica ¿de quién es? La huella hídrica de quienes compran las cerezas deliciosas de Rancagua en Bélgica. ¿De quién es? ¿Es nuestra? Digamos, ¿es de las personas de Rancagua esa huella hídrica? No, es del que se le está comiendo en Bélgica. Y obviamente le interesaría a un consumidor responsable que no se acabe, porque él disfruta de los beneficios de esa alimentación. Entonces, tenemos que hacer, ese instrumento nos sirve para la unión y para plantear ese involucramiento de afuera. Estos análisis y gestión, parte de lo que yo hago también, y lo menciono ahorita porque tiene que ver con gestión corporativa del agua, cómo meto a bordo al sector privado, porque el sector privado es es una opción también de financiamiento, que es algo que nos falta mucho a los emprendedores, por ejemplo, para actividades que tengan que ver con todo lo que he estado mencionando, con gestión del agua en la cuenca y otros, después de analizar sus riesgos, ¿ok? Porque si no encuentran ese interés es difícil. Me estoy refiriendo ahorita al sector privado grande, a las empresas grandes, transnacionales y grandes. Cuando ellos ya ven el riesgo, ya dicen, bueno, ok,
cuánto hay que poner, dónde hay que poner, cómo lo resolvemos. Tú puedes ser la empresa Agua Neutral Estrella, reutilizar 200 veces el agua en tu fábrica. Si el vecino tiene un pozo ilegal o está haciendo un vertimiento que te va a complicar la napa freática, estás perjudicado. Esa visión hay que dársela al sector privado, porque no es su core business agua, no lo es. Y ahí es que salen esos planes de gestión que hacen que el sector privado pueda invertir en emprendimientos y en la cuenca. Entonces, esto es una herramienta valiosa y les estoy dejando el enlace al estudio de huella hídrica de la cuenca del Rapel que les mencioné al inicio. Soluciones basadas en la naturaleza, ¿ok? La urbanización nos ha complicado, necesitamos que la naturaleza vuelva a tener sus capacidades para el ciclo hidrológico, por ejemplo. Entonces, ahí les voy a dejar mencionado también algunas de las soluciones basadas en la naturaleza, pero a manera de concepto. Son las que están inspiradas y apoyadas por la naturaleza y utilizan o imitan procesos naturales para contribuir a la mejora de la gestión del agua. Pueden implicar conservación o rehabilitación de ecosistemas naturales y la mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados o artificiales. Hay una serie de esas soluciones basadas en la naturaleza, les voy a poner algunos ejemplos. Estos son de los servicios ecosistémicos hidrológicos que tenemos gracias a esa infraestructura natural. Entonces, no es poco relevante que la destruyamos, porque si destruimos esa infraestructura natural, pierde su capacidad de darnos esos servicios ecosistémicos hidrológicos que necesitamos que nos dé. Ahí les dejo varios, como por ejemplo mantener los flujos en la estación seca, recargar acuíferos, controlar erosión y reducción de sedimentos, reducir intrusión de agua salina, amortiguamiento de efectos de condiciones de sequía, que es un tema relevante también, por ejemplo, para el caso de Chile, reducir riesgo de inundaciones y deslizamientos. Aquí un ejemplo puntual de regulación de abastecimiento de agua para mitigar las sequías. Ahí está el paralelo de solución de infraestructura verde o basada en la naturaleza frente a aquellas de infraestructura gris. Entonces, por ejemplo, si pensamos en presas, que además hoy en Europa y en varios países hay un plan de retirar presas porque afectan el ciclo hidrológico, entonces si pensamos en cómo reemplazo presas y bombeo de aguas subterráneas, evidentemente tiene que haber un equilibrio, ¿ok? No puede haber solo digamos, con infraestructura gris, pero para que ustedes vean algunas opciones: reforestación y conservación de bosques, reconexión de ríos con llanuras aluviales, construcción de humedales, cosecha de agua, pavimentos permeables. Y eso de la construcción de humedales, aquí también les voy a dejar este gráfico para que ustedes vean lo valioso de esa solución, tanto para las sequías, las olas de calor, las inundaciones y, bueno, aquí por ejemplo en el caso de las, voy a leer un poquito rápido esto, en el caso de las sequías, si ponemos, digamos, si pudiésemos hacer pozas cercanas, podríamos ahí almacenar agua que luego en las épocas de baja o de sequía propiamente puedan liberar esa agua almacenada. Esa es una solución en el caso costero, una solución basada en la naturaleza. Pero igual también regulan, los humedales regulan porque trabajan como una esponja, ¿no es cierto?, en el caso de las grandes inundaciones. Toman también esa agua y luego la liberan y recargan inclusive el acuífero. Esto está sucediendo en los países más desarrollados. La Agencia Americana de Medio Ambiente ya ha dispuesto varios millones de dólares para poder expandir y mejorar la situación de los humedales. Y se lo da directamente a las comunidades, ojo. En el caso de la Unión Europea, bueno, aquí también está la información sobre potenciar los humedales, sobre recuperar humedales y bosques. Más soluciones basadas en la naturaleza, en este caso están incluyendo para el tema de calidad del agua, para limpiar el agua, están incluyendo ciertas especies para que mejore la calidad del agua de ríos. En el tema de inteligencia artificial también tenemos una súper oportunidad. Hay ya tecnologías con inteligencia artificial para entender mejor cuando hay inundaciones, todos los deslizamientos, y también formas de poder tener una alerta bien temprana cuando viene una inundación y salvar a las personas y sus propiedades. Países como Arabia Saudita que están reforestando, miren ahí 40 billones de árboles. Ahí les puse también una fotografía de una laguna en una zona desértica de Perú, donde hay muchos problemas con la cantidad de agua subterránea, pero se está haciendo infiltraciones a los acuíferos.
Crear bosques nativos también ha sido una solución muy valorada, viene siendo una solución muy valorada. Y les dejo también algunas herramientas. Si ustedes tienen un interés propio se preguntan cuál sería la solución basada en la naturaleza que yo necesito para este problema, se van a esas páginas web, siguen el camino y ahí van a tener una serie de recomendaciones. Es ahí cuando ya teniendo esa recomendación pueden convocar al sector privado con el que comparten ese problema para trabajar esas soluciones de manera conjunta. Bueno, y voy a ir cerrando con este tema de la reingeniería de procesos, sobre todo en otros países de la región. Las cosas no salen a veces, o muchas veces, porque la burocracia es terrible y termina matando a las personas. Porque los tiempos para estas obras, para estas intervenciones verdes y también la infraestructura gris, demora años de años. Y las personas no tienen agua, no tienen desagüe. Se siguen lanzando las aguas residuales y en vez de aprovecharse en esto de economía circular del agua. Y el financiamiento es central, como todos sabemos, para seguridad climática e hídrica, pero además del financiamiento, formas efectivas para asegurar que se invierta de la manera más eficiente. Y este es el llamado a la acción. Nuestro reto es resolver esa crisis climática y de agua, tanto en cantidad como en calidad, porque tampoco nos va a sirve tener todo el agua del mundo si está con metales pesados o agroquímicos. Entonces van de la mano esos dos asuntos. Y la crisis es principalmente, con excepciones, pero principalmente una crisis de gobernanza. No hay una solución única, depende de las especificidades de la problemática donde uno está, ¿no es cierto? Y la solución óptima seguramente va a ser un mix de infraestructura gris con natural, con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Eso es lo que nos toca sentarnos a diseñar. Hay que fortalecer las redes y los intercambios, porque si ya lo hicieron en otra zona de Chile o de otro país, si seguimos inventando la pólvora cada vez, bueno, está difícil que resolvamos. Vamos a perder mucho tiempo. Si compartimos, entonces podríamos tener más velocidad. Diseminar el conocimiento vigente y, ojo, nos surge, y esto lo dejo planteado para que lo pensemos. Hay ideas buenísimas, yo las escucho a diario y no hay quien las financie. Necesitamos resolver esto en cantidad y diligencia para soluciones efectivas. Creo que hay que pensar ya cómo acercarnos en un ganar-ganar fuerte a las empresas grandes. Creo todavía que los gobiernos en algunos aspectos tienen que seguir ayudando hasta que hagamos un cambio real. Entonces quisiera dejar esto para ver cómo hacemos para tener ese financiamiento urgente. A veces existe, pero los requerimientos también burocráticos internacionales son enormes y para emprendedores a veces pequeñitos eso es imposible. Entonces puede ser una persona con una super idea y ese financiamiento global comprometido para ayudarnos a los países del sur global sigue sin moverse o solo se va a las grandes internacionales ONGs y la idea de ese emprendedor que podría cambiar la situación del agua de toda la región no tiene cómo financiarse porque hay una serie de requisitos burocráticos internacionales, ¿no? Cierro con esta mención, este dibujo de una niña de 13 años que representa que la tierra nos une, estamos ya ligados. El COVID estuvo en la China y terminó matándonos aquí en nuestros países de América Latina. Miremos esto como un asunto global, creemos puentes y busquemos esas soluciones ganar-ganar para los que compran productos, para los que los producimos aquí. Creo que tenemos que tener un poco esa visión. Y yo les dije, si alguien va a cambiar este mundo para bien en el tiempo que se necesita romper tendencias, somos los emprendedores. Así que les dejo ese mensaje que es de Steve Jobs, que decía, aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo van a hacer. Nosotros nos cuesta cada día. A veces se cree que el emprendedor, uy ya, es súper, ¿no? O sea, tiene todos los negocios. Y solo nosotros sabemos que día a día es toda una inversión de tu tiempo, de todo. Muchas puertas cerradas hasta que logras ir avanzando. Entonces creo que tenemos el poder nosotros de hacer este cambio real donde estemos y los invito a que estemos conectados en los temas de cambio climático, agua y fortalecer nuestra red, que creo que es la forma en que podremos hacer cambios de impacto. Muchísimas gracias. Carla Toranzo, CEO de Agua Global desde Perú, muchas gracias por esta exposición. Probablemente les pasó como a mí, pues que tomé un montón de notas. Devolvámosle las capacidades al planeta, bosques naturales, nativos, humedales,
El tema de esto no es solo hablar de litros. Uno siempre dice, ¿sabes cuántos litros se necesitan para hacer un jeans y bla, bla, bla? No, pues, es un tema también de ubicación geográfica. La emergencia y la urgencia, el emprendimiento, vaya que importante. Cuando nos duele, nos preocupamos. Llegó un momento en que en la casa no podíamos soportar abrir la ducha y esperar cerca de 5 minutos a que la ducha esté calentita para entrar. Algo hay que hacer. Nos pusimos a buscar y encontramos a un emprendedor que estaba haciendo una solución, que había encontrado financiamiento y que le está yendo espectacular. No voy a pasar el dato acá, pero si a alguien le interesa, no tengo ningún vínculo, pero así uno va encontrando el camino y hace los cambios. Así que, Carla, muchísimas gracias por esta presentación. Probablemente ustedes van a tener dudas, consultas, comentarios. 2 caminos. Uno, que quería cualquier persona, incluso no estando acá, y que está bien, buscarla en LinkedIn. Me imagino que tienes perfil y ahí está publicando constantemente contenido muy importante. Pero ya estás acá, pues, y ella está acá, así que no tengas miedo, no seas tímida, tímido. Se va a quedar con nosotros durante la mañana, probablemente durante la tarde, probablemente también va a estar mañana. Abórdala, perdón Carla pero comenta, pregúntale, averigua, tiene esta información, me puedes enviar el PDF, incomodémosla en el buen sentido, porque lo que más quiere es entregar esta información. Así que Carla, muchas gracias, el compromiso también está hecho para que ustedes aprendan mucho más de todo eso que ella ha investigado y conoce, y también tiene muchas redes.